Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a tener una pequeña meditación, concretamente una lectura extraída de este libro, Viviendo por Fe. Es una recopilación moderna de escritos de Waggoner y Jones, originales por supuesto, que nos dan una cierta luz acerca del Evangelio, con lo cual vamos a tener otra entrega de extractos del Evangelio de 1888. El Evangelio eterno, el Evangelio que Dios dio a estos dos jóvenes pastores en aquel momento para que la luz del cuarto ángel y el mensaje del tercer ángel creciera hacia un fuerte pregón que iluminara toda la tierra con la luz del Evangelio eterno, y de esta forma Cristo pudiera volver a recoger su fruto, a recoger a su pueblo. En esta ocasión vamos a leer en su página 43 el escrito número 14, que se titula Eva no creyó a Dios. Y he elegido este porque es un ejemplo muy práctico de realmente nuestra condición espiritual, ¿no? Para que podamos ver si estamos bien o estamos mal, si estamos andando en el camino correcto o no. Fijaros, Eva no creyó a Dios de la misma manera que Adán tampoco creyó a Dios. Y nos dice así: si Eva hubiera creído a la palabra de Dios, ella nunca habría pecado. Sí, siempre y cuando Eva hubiera creído en la palabra de Dios, ella nunca habría pecado. Si piensas en esto, estarás de acuerdo en que es verdad. Y es cierto, ¿no? Si Eva hubiera creído las palabras que Dios le dijo, que ahora veremos cuáles eran, ella jamás habría cometido pecado, jamás habría cedido a las tentaciones de Satanás por medio de la serpiente alada, la serpiente de colores que estaba en el árbol del bien y el mal. Fijaros, ella tenía la palabra de Dios claramente expresada. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos, son muy claras. Puedes comer de todos los árboles, pero de este no. El día que comas del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Si él hubiera albergado en su corazón realmente esas palabras, si hubiera creído a Dios en todo momento, ahora no estaríamos en la situación que estamos. El pecado nunca hubiera entrado al mundo, porque ella no hubiera pecado, luego no hubiera ido a tentar a Adán, y éste tampoco habría tenido la oportunidad de ceder a las palabras de Eva, que ya eran las palabras de Satanás en Eva. Con lo cual vemos la importancia, ¿no?, de creer no solo en Dios, sino de creer a Dios, de atesorar toda palabra que sale de la boca de Dios. Fijaros, si Eva hubiera dicho no, Dios dijo que no debo comer de ese árbol, dijo que el día que comiera moriría. Creo en Dios, no pretendo entenderlo, pero Él sí lo comprende. Confiaré en Él, no comeré de ese árbol. Si ella hubiera hecho esto, nunca habría pecado, y mientras ella sigue creyendo, no podría haber pecado. Obviamente, si ella hubiera confiado en Dios, jamás habría pecado, porque había respetado los mandamientos, ¿no?, que Dios le hubiera dado. Y obviamente, estando en esa situación, jamás podría haber pecado. Hubiese sido imposible, porque si crees a Dios y sigues sus palabras, si crees fielmente sus palabras, es imposible que peques, porque estas son verdad. Estas dan vida, no llevan a muerte, no llevan a pecado. Y ahora viene la parte en lo que nos interesa, porque nosotros podemos pensar, Eva, ¿cómo pudo pecar? Si Dios ya le dijo esto claramente, y va y se deja engañar. Y Adán aún peor. Adán sabe también todas las palabras de Dios y se deja engañar por su mujer. Bueno, podemos pensar eso, pero ¿y nosotros en nuestra vida? Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición, la podemos leer, la podemos comprender, la podemos conocer, y aún así seguimos pecando. ¿Por qué? Porque dudamos, porque somos incrédulos, hacemos lo mismo que decimos que era tan fácil para Adán y Eva no haber hecho. Fijaros, vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice, entonces, es eternamente verdad que si Eva hubiera creído a Dios, nunca habría pecado, y mientras creyera en Dios, nunca podría haber pecado, y lo mismo con Adán. Ahora, esto es tan cierto hoy como lo fue ese día, y es tan cierto para ti hoy como lo fue para Eva ese día. Hoy, si le crees a Dios, no pecarás, y mientras crees en Dios, no puedes pecar. Este principio es eterno, y es tan bueno hoy como lo fue al principio, y Cristo en nuestra naturaleza humana lo ha demostrado. Y efectivamente, si nosotros tenemos nuestro yo, nuestra voluntad sometida completamente al Señor, y creemos toda palabra que sale de la boca de Dios, creemos todo lo que hay escrito en su palabra, en la Biblia, entonces no podremos pecar, porque estaremos guardando su palabra, y su palabra no lleva a pecado para nada. Si nos entregamos a Él
nuestro ser lo entregamos a Él, nuestro yo lo sometemos a Él, Él actuará en nosotros su querer y su hacer, con lo cual nuestras obras nunca podrán ser pecaminosas. Lo dice 1 de Juan también, os recomiendo que lo leáis. Y luego dice, pero esto requiere realmente creer en Dios, no una creencia fingida que aparentemente acepta una palabra del Señor y rechaza otra. Claro que no, por supuesto. Eso de aceptar una cosa porque me gusta o porque me va bien o porque está de acuerdo con el credo que tiene mi iglesia y luego rechazo otra porque no está de acuerdo con lo que yo había pensado o creído o está en desacuerdo con el credo humano de mi denominación, de mi iglesia, eso no es tener fe, eso no es creer en Dios, no es creer a Dios tampoco, es tener una fe humana basada en supuestos humanos y en supuestos en donde yo decido que es verdad y que es mentira, cuando resulta que toda la palabra de Dios es verdad. Fijaros, no se basa la verdadera fe en creer una cosa, rechazar otra, no se basa en profesar creer una declaración de la palabra de Dios y dudar de la siguiente. Esa forma de hacerlo no es creer en Dios en lo absoluto. Tenemos muy claro unas cosas, pero en lo otro que dice la palabra de Dios ya dudo. Eso no es fe. Eso es fe humana, o sea, no es fe verdadera y lleva a muerte. Si nosotros tenemos esta clase de creencia y creemos que haciendo eso creemos a Dios y creemos en Dios y vamos por el camino correcto, estamos completamente engañados. Fijaros, eso también requiere preparación y diligencia, un hambre y sed de conocer la palabra de Dios que lo llevará una y otra vez a saber todo lo que el Señor ha dicho. Y es así, ¿tenemos ganas de saber qué Dios dice en su santa palabra? ¿Qué Dios tiene para nosotros? ¿Qué Dios nos ha preparado? ¿O queremos saber solo lo que nos interesa o lo que ya se ajusta a nuestros pensamientos? Nosotros tenemos que estar tan unidos a la vid verdadera que es Cristo como lo está literalmente la uva al racimo. Eso es lo importante. Eso es lo que debemos hacer. Ese debe ser nuestra mentalidad, porque si no estamos así, estamos en un camino de engaño, estamos en un camino de incredulidad. Fijaros, por supuesto, nos dice, obviamente aquí también entra el libre albedrío, por supuesto, si prefieres pecar antes que buscar, conocer y creer en la palabra de Dios para no pecar, no hay poder en el universo que pueda impedirte pecar. Pero si aborreces el pecado y prefieres morir antes que pecar, para ti la palabra de Dios es preciosa, para ti es un placer, sí, una alegría, estudiar para encontrar todo lo que el Señor ha hablado. Contigo hay un hambre y sé que gustosamente recibirás la palabra de Dios para que no peques. Obviamente, si nosotros no queremos eso, no queremos realmente conocer toda la palabra de Dios, no queremos creerla, queremos creer a medias, queremos ser incrédulos, preferimos, pecar, aunque sea de vez en cuando, para no tener que obedecer toda la palabra de Dios. Obviamente Dios nos lo permite, tenemos libre albedrío, pero también debemos aceptar las consecuencias de esto. Y las consecuencias de esto nos la dice la misma palabra, obviamente. La paga del pecado es muerte. Pero obviamente Dios no quiere forzar a nadie. Nos da el libre albedrío. Me eliges a mí o eliges a Satanás. Eliges el camino estrecho o el camino amplio. Eso cada uno de tomar la decisión. Por supuesto, mi consejo es, para mí y para todos, es que sigamos lo que dice Dios en su palabra, que creamos toda palabra que Dios nos ha escrito en su Biblia, que creamos a Dios en definitiva, que no dudemos ni un instante ni de una ni de otra declaración, que un credo humano, que eso está muy de moda hoy en día, en todas las denominaciones, que nuestro credo no sea un impedimento para creer la verdad, que nuestra verdad no sea lo que dice un credo, lo que ha instituido una organización. Nuestro credo ha de ser la Biblia y solo la Biblia, ha de ser la verdad y no la verdad y el error. La verdad y solo la verdad. Esa es la actitud para llegar a conocer todo lo que dice Dios en su palabra y para realmente a creer en Él. Si nos basamos en lo que dice el hombre y no en lo que dice la palabra de Dios, estamos errados. Nuestra fuente ha de ser la Biblia y solo la Biblia. Y por supuesto también los escritos del Espíritu de Profecía, porque son inspirados por el mismo Espíritu que inspiró la Biblia. Fijaros, aquí dice los textos bíblicos que seguro que serán de bendición para los oyentes. Salmos 17:4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y finalmente, 1 de Pedro 1:5.
Si realmente hemos entendido lo que hemos leído hasta ahora, esta será nuestra condición. Fijaros que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si realmente guardamos toda la palabra de Dios en nuestro corazón, si aceptamos todos sus dichos, estaremos en esta condición que nos dice 1 de Pedro 5. Seremos guardados por ella. No pecaremos porque Dios estará actuando en nosotros su querer y su hacer, y nosotros estaremos siempre dentro de esos límites. Nunca saldremos de ellos poniéndonos a merced de los ángeles malos y su jefe, su capitán, que es Satanás. Obviamente, como hemos leído, podemos aceptar todo lo que Dios revela en su palabra o podemos aceptar una parte y rechazar otra. Eso ya es nuestra decisión, pero mi consejo y el consejo bíblico desde luego es que creamos absolutamente todo lo que dice Dios, sea congruente con lo que creemos o no, sea contrario a lo que ya creímos de antes o no. La única manera de ejercer verdadera fe es creer todo lo que Dios dice en su palabra, nos guste o no nos guste. Si no nos gusta, creámoslo por fe y profundicemos el por qué eso es así y no de otra manera. Ese es el camino, porque si no, tenemos el otro, el camino ancho, ir creando denominaciones, ir creando ideas fantasiosas, creencias diversas, cada una más alejada si es posible de la palabra de Dios, ir creando así grupos, que se genere así fanatismo, radicalismo, etc. y cada vez estar más alejados del Evangelio. Si creemos la palabra de Dios y todo lo que Dios nos dice en su palabra, realmente tendremos toda la verdad. Pero ¿sabéis qué? Es algo muy importante eso que voy a decir ahora. Si hacemos esto, jamás se nos ocurrirá decir a otro que tenemos la verdad absoluta y que somos infalibles. Jamás se nos ocurrirá decir que nosotros poseemos toda la verdad. ¿Por qué? Porque quien cree la palabra de Dios también es humilde y jamás hace esta clase de razonamientos. Aún y estar en la verdad porque creemos toda la palabra de Dios, todo lo que Dios nos dice en su palabra, jamás se nos ocurrirá tener suficiencia propia ni decir que somos infalibles o tenemos la verdad absoluta. Si conocéis a alguien que os dice que él tiene la verdad absoluta o que aquí está la verdad absoluta, huid de ahí lo antes posible porque es prueba fehaciente que Satanás está dominando a la mente de aquella persona. Alguien que realmente es cristiano y que ha aceptado la justicia de Cristo y que vive de toda la palabra que Dios nos ha dado, jamás dirá que tiene la verdad absoluta, con lo cual eso también es una prueba para ver dónde está lo correcto y dónde está lo incorrecto. Que Dios te bendiga.